Hola amigos, bienvenidos nuevamente a esta manada ávida de aventuras. No pierdas la oportunidad de descubrir increíbles historias y suscríbete a nuestro canal, pulsa la campanita y arrópate con nuestra compañía que nos disponemos a escuchar un capítulo más de Hágase mi voluntad, historia de una resistencia. Si es tu deseo adquirir un ejemplar de este libro, puedes hacerlo a través del enlace que dejo en la descripción de este video. Ahora sí, comencemos. Hiki. Así pues, me fui integrando en las coordenadas que Héctor me sugería y empecé a ayudarlo en uno de los pueblos que él atendía en la zona de Esmeralda, Jiquí. El jiquí es un árbol que crece en Cuba, famoso por ser extremadamente duro, tanto que sirve incluso como cimiento para casas de madera. En aquellos años, respecto a la fe, Jiquí era como el jiquí. La vida era muy dura en aquel lugar. Era uno de estos pueblos venidos a menos después de la revolución, con escasas fuentes de trabajo y donde la gente joven buscaba emigrar. Las calles, en su mayoría de tierra, permanecían cubiertas permanentemente por un polvo rojo que levantaba el viento y que debía impregnar hasta los huesos. El templo, si bien bastante grande para el lugar, era una vieja construcción de madera con un techo precario invadido por murciélagos felices. La comunidad estaba formada literalmente por 4 viejas a las que Héctor llamaba mis 4 gatas: María Dolores, Emilia, Ñoña y Teo. La experiencia era simplemente desoladora. Me pasaba los sábados visitando personas que nunca vería en misa, bajo el sol agobiante de Cuba. Era un pueblo con la típica mentalidad de que la iglesia era cosa de mujeres. Los hombres te atendían muy bien cuando los visitabas, te saludaban en la calle, se paraban a conversar contigo, pero de la iglesia ni hablar. Parecía no entrar en su mentalidad. Las mujeres te contaban sus problemas, sus trabajos, te decían que les gustaría formar parte de la comunidad, pero todo quedaba en palabras. Corrían los años 80 y la religión era todavía un tema tabú para mucha gente, más aún en sitios de campo. Los sábados por la tarde, Héctor celebraba la misa para las 4 gatas y para mí, antes de regresar juntos a Esmeralda. Una vez le comenté a Héctor que una vecina de la iglesia me había dicho con disfrutada ironía que si pensábamos cerrar la iglesia cuando se murieran las 4 viejas, como había tenido que hacer el pastor protestante en su momento. Héctor no se inmutó. Esto, me dijo, le interesa más a Dios que a ti y a mí. Los años pasaron, las gatas murieron, pero la profecía no se cumplió. Hoy Jiquí es una comunidad floreciente capaz de animar la fe de cualquiera. Y aquella respuesta a mi inquietud ha seguido dándome ánimos a lo largo del tiempo. Esto le interesa más a Dios que a ti y a mí. Los niños. Pero lo más importante que aportó Jiquí a mi proceso de discernimiento no fue enseñarme a perseverar en la aridez, sino la experiencia que tuve con unos niños que, sin saber cómo, empezaron a acercarse a mí. Un día, al regresar de las visitas, me encontré de repente hablando con 5 niños, varones todos. Nos sentamos en el portal del templo y allí empezamos a conversar. No sabían nada de religión y yo tenía que poner atención para usar los términos más simples, simpáticos, desenvueltos. Me bombardeaban a preguntas y me observaban con esa curiosidad infantil del que descubre cosas nuevas. Después de los primeros encuentros empezaron a aparecer invariablemente y se convirtieron en mi descanso y mi fuente de ánimo, si bien al final nunca entraban al templo. Cuando Héctor empezaba la misa se despedían y yo respetaba su decisión de marcharse. Algún día darían el paso, pensaba yo. Y ese día llegó, sin previo aviso. Una tarde, al regresar de las visitas a las casas, encontré que había una fiesta popular infantil en una especie de portal grande al aire libre que está muy cerca de la iglesia. Allí estaban mis niños, que nada más verme se separaron del grupo y se fueron conmigo hacia el templo. Sin saber cómo ni por qué, una avalancha de otros niños los siguió y de pronto nos vimos todos dentro de la iglesia, extrañamente repleta de niños que habían traído consigo el ambiente de fiesta. Ellos mismos tocaron las campanas, recorrieron el templo de arriba abajo y cuando se calmaron se sentaron. Héctor sabía que la misa se les haría pesada o extraña y por otra parte no iba tampoco a suspender la misa. Improvisó una pequeña celebración con ellos. Rezamos, cantamos y después de un rato salimos todos para que Héctor celebrara la Eucaristía con las 4 gatas. Yo decidí irme con mis niños, diciéndole a Héctor que al terminar se fuera solo, que yo buscaría el modo de regresar a Esmeralda.
Nos pasamos el resto de la tarde juntos, trepados en matas en el monte buscando frutas y nidos de pájaros, y yo regresé de noche a Esmeralda, cansado y feliz. La semana pasó y yo no veía la hora de volver a Jiquí. Ese sábado llegué temprano con la idea de buscar a los chicos antes de ponerme a hacer visitas. Salí de la iglesia y doblé la esquina hacia la casa de uno de ellos. Justo allí tropecé con el más negrito de todos. Al verme se detuvo, como clavado en el piso, mientras me miraba con unos ojos de espanto que yo conservo en mi mente, como si todavía me estuviera mirando. En cuestión de segundos, se dio la vuelta y huyó de mí como quien huye del demonio. Entonces lo supe. Los habían llamado en la escuela y los habían amenazado, a ellos y a sus familias. Les habían prohibido volver a la iglesia y hablar conmigo. No pude acercarme a ninguno, ni llegar a sus familias. Estaban aterrorizados. Terminé en casa de una de las gatas, que me contó que lo que la semana anterior había sido el escándalo del pueblo, e intentó consolarme lo mejor que pudo. Héctor no había llegado todavía y no vendría hasta el final de la tarde, por lo que decidí ir a casa del profesor que había dirigido todo. Si mis ojos hubieran sido capaces de echar fuego, lo hubiera calcinado. Hecho una furia, toqué la puerta. Cuando lo tuve delante, le expliqué quién era y le pregunté por qué. Le dije que no tenía derecho a hacer aquello y que era un abuso. El profesor era un hombre pobre, menudo y flacucho, pero yo sentía que me estrellaba contra una pared, un muro que iba mucho más allá de aquella cara huesuda que me miraba sin saber qué hacer. Él no me respondió. No tenía respuestas ni tampoco esperaba mi reacción. Al final, solo atinó a señalar a su hija pequeña y a decir: yo lo único que sé es que esa nunca irá a la iglesia. Lloré de rabia, de impotencia, me sentí incapaz de digerir la ira. No podía aceptar que así, de un plumazo, se acabara todo, que la estupidez y el miedo se impusieran. Sin embargo, en medio de todo aquello, fui empezando a comprender que más allá de mi vida, como hombre de fe, las cosas de Dios me importan. Años más tarde, ya de seminarista, me mandaron durante una Semana Santa a trabajar a Esmeralda. Héctor todavía era párroco allí. Uno de estos días llegué a Jiquí al caer la tarde, en medio del sol de siempre, un calor sofocante y el polvo rojo que te envolvía cada vez que aquella destartalada guagua frenaba. Me bajé a la entrada del pueblo y mientras recogía mis cosas y esperaba a que la nube de polvo se asentara, escuché una voz a mis espaldas. ¿Ese no es Alberto? Unos minutos después, tenía delante de mí a 5 adolescentes, crecidos, desinhibidos y felices. Hubo abrazos y recuerdos. Hubo todo lo que necesita un reencuentro. Después me acompañaron hasta la puerta de la iglesia.